activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo programa de La Puntillita Económica con nuestra directora y amiga Beatriz Triper. Muy buenas tardes, Beatriz, cuéntanos qué nos traes hoy. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Pues mira, hoy como estrenamos mes de la primavera, en el que, bueno, pues ya parece que todo se empieza a animar un poco más, sobre todo ya vemos en las calles esas flores blancas y esas flores moradas que adornan los árboles, pues vamos a traer un montón de cosas. Y entre ellas, bueno, pues hoy nuestra audiencia, los que nos ven por YouTube y los que nos escuchan, bueno, pues van a estar también muy acompañados. Es verdad que somos youtubers, que no se nos olvide somos que youtubers, somos unos siempre lo auténticos decimos, youtubers. es verdad, somos Tenemos youtubers. pocos seguidores todavía, pero yo creo que poquito a poco conseguiremos tener unos influencers de estos morrocotudos. Efectivamente. Bueno, pues dentro de esos influencers, que yo creo que ya también lo son cada uno en su ámbito, pues hoy nos acompañan Eduardo Abad, que repite, secretario general de UPTA, de la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien. Y nos acompaña también Jorge Caprile, que seguro que suena a toda nuestra audiencia. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola Miguel Ángel, Edu, qué bueno verte otra vez también por estos fueros. Pues nada, muy bien, la verdad es que muy bien Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bueno, apellido ilustre y sobre todo cuando hablamos del mundo de la moda, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Mundo de la moda que luego nos contarás porque tú te has subido al carro de forma inesperada, que luego nos contarás qué has pasado de vender entradas de fútbol para la Roma a diseñar, crear zapatillas sostenibles. Pero bueno, eso nos lo cuentas en un ratito porque antes de nada, en primer lugar, quería dar las gracias a nuestra audiencia por las aportaciones que nos hacen. Se me vienen ahora nombres a la cabeza como Félix de Málaga o Ana de Madrid, Alberto de Getafe, que bueno, pues nos van haciendo comentarios que nos ayudan a crecer y a evolucionar, porque en definitiva este proyecto, como todos los proyectos de Activa Radio, no es solo nuestro, de los informadores, de los tertulianos, de los colaboradores, sino es también de todos ustedes. Y gracias a ello nosotros podemos crecer y podemos contar cosas que realmente les interesan y cosas diferentes, que en definitiva eso es lo que se trata. Y bueno, dadas las gracias, inevitablemente hoy vamos a empezar con cifras. Vamos a introducir esta puntillita económica con cifras. Las cifras del paro que hemos conocido esta mañana. Más de 4 millones de parados y otras 900.000 personas en ERTE. Datos escalofriantes que me temo que no se van a quedar aquí y pensemos si no en algunas de los anuncios que se hacían la semana pasada por parte de empresas como el Corte Inglés. 3.500 personas. Abengoa, 3.000. Nissan, 3.000. BBVA, 3.000. Bosch, solo en una de sus fábricas, 336. Y así una larga lista, no de nombres de empresas, sino de nombres de personas, de trabajadores que se quedan y que se van a quedar en la calle. A lo anterior, además, a todas esas cifras, a esos más de 12.000, entre los de los que hemos mencionado, más de 12.000 trabajadores que en las próximas semanas, en los próximos meses van a perder su puesto de trabajo, hay que añadir los daños colaterales, o lo que es lo mismo, qué es lo que va a ocurrir con los proveedores de esas grandes empresas o con los negocios de las zonas en las que se ubican. Digamos que vamos a ir a una desdinamización de la economía local. Luego nos contará algo más sobre esto Eduardo.
Negocios que además han sido construidos por personas anónimas, personas que ahora mismo tienen que despertar de golpe y porrazo de un sueño que construyeron hace, en algunos casos, casi o más de 100 años. Personas a las que además no les sirve la que, permítanme, en mi opinión, esa estrategia de marketing de la que ya hemos hablado en otros programas, el marketing político de un gobierno que en el escaparate de su tienda llena de juguetes rotos muestra 100.000 millones de caramelos en forma de euros para la hostelería y el comercio. Caramelos que por el momento nos llegan llenos de nada. 11.000 millones de caramelos que llegan tarde, 11.000 millones de caramelos de mentira que se quedan insuficientes, porque si pensamos, según la información que han ofrecido las respectivas patronales de comercio y del turismo, necesitarían 17.000 millones para aguantar. 11.000 millones que además podrían convertirse en un mini rescate encubierto a la banca, ya que según las últimas informaciones que se han publicado, el 75% se destinarán a condonar préstamos ICO. 11.000 millones de envoltorios sin caramelo que se van a quedar ridículos si lo comparamos con las cifras de nuestros socios europeos. 41.000 millones en Francia, 80.000 en Alemania, 100.000 en Italia. Italia que, por cierto, en apenas 2 días, cuando estalló la segunda ola, aprobó un paquete de 5.400 millones de euros de ayudas para el comercio, la hostelería y el sector del taxi. En fin, esperemos que esos 11.000 millones que hoy son caramelos de mentira pasen de las musas al teatro y se llenen de un contenido muy dulce. Pero bueno, luego vamos a comentar, luego lo comentaremos con más detalle en la tertulia, y ahora vamos a coger nuestro puente aéreo y nos vamos a ir a Perú. De nuevo volvemos a Perú. ¿Por qué? Pues porque el Consejo Privado de Competitividad ha publicado su informe de competitividad 2021, en el que, con el objetivo de conseguir un país con más oportunidades y bienestar, centraba un plan de actuaciones en 9 áreas. Dentro de esas 9 áreas, una que nos suena mucho aquí en España, la de mejorar la eficiencia del sector público. El informe, yo me lo he leído rápido porque es un informe muy extenso, en mi opinión dice cosas bastante acertadas e insisto, deberíamos tomar ejemplo aquí en España de pues, algunas propuestas que hace. Por ejemplo, reducir el número de funcionarios públicos, que allí representan un 9,7%. Bien, el 9,7% de la población activa ocupada del Perú. Cifra que, a ver, las comparaciones son odiosas, pero sabéis que a mí me encanta hacer comparaciones y traérnosla aquí porque de todo se puede aprender. Bien, en España nuestros funcionarios representan el 13,6% del total de los 19 millones de trabajadores en activo. Y dicho sea de paso, ¿sabéis cuánto representa el gasto total en el presupuesto? El gasto en salarios de funcionarios. A ver, sorpréndenos. A ver, eso, sorpréndenos. Entre el 5 y el 6%. Después de las pensiones es la segunda partida, la tercera partida más importante. Primero están las pensiones, segundo están las transferencias a las autonomías y la tercera sería el salario de los funcionarios. Lo más triste es que aquí en España, lejos de, bueno, pues de gestos como el que tuvo el gobierno de Perú el pasado verano, que redujo de forma temporal el sueldo de sus altos funcionarios entre un 10 y un 15%, aquí en España seguimos con la barra libre y seguimos contratando y seguimos creando puestos que dependen de la administración pública. El número de altos cargos se ha elevado un 40%. Ahí es nada. Al hilo de estos datos, a mí, ¿qué se me viene a la cabeza? Políticas de poco progresismo y de mucho amiguismo que nos hacen recordar la cora del Partido Popular que encabezó Soraya Sáenz de Santamaría y que nos ahorró 30.000 millones de euros de gasto en la administración. Pero bueno, después de esta puntillita, que también daría para un programa 2 o 3 enteros, vamos a volver de nuestro puente aéreo, vamos a volver del Perú aquí a España, vamos a aterrizar porque en el aeropuerto está, nuestro aeropuerto virtual está Jorge Caprile. Jorge, nos vas a hablar de Vectus, porque en plena pandemia
emprendisteis un proyecto muy bonito bajo el paraguas de esta nueva economía a la que parece que estamos evolucionando, afortunadamente, porque todo es progreso y todo va a ayudar, y que lleva como bandera la digitalización y la sostenibilidad. Cuéntanos, Jorge, ¿por qué surge la idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo pasas de vender esas entradas de fútbol de la Roma a diseñar y crear zapatillas sostenibles con piel de cactus? Así Cuéntanos. es, así es. Bueno, pues todo empieza con un nombre propio, con Cristina Sabadell, ¿no? que es la jefa, por así decirlo, ¿no? La socia mayoritaria de la compañía, que bueno, ella es una persona que lleva mucho tiempo dentro del mundo de la comunicación y del marketing, y los últimos años los ha dedicado al tema del calzado, ¿no? Entonces ella, pues viendo cómo es el sector, el mundo y demás, pues quiso pues poner su puntillita, ¿no? Y decir, oye, vamos a hacer algo diferente. Y entonces encontró el partner mexicano, el de la piel del cactus, que es brutal, porque el proceso es, ahora te lo explico así muy brevemente, es muy sorprendente, porque casi no requiere regadío, la planta se poda, se seca al sol, de eso se hace una especie de plasta polvo, y de esto, con un tratamiento absolutamente natural y sin tintes químicos ni tal, sacas los tejidos que son prácticamente igual que el cuero, ¿no? Entonces encontró este partner, entonces ella, que es una persona muy consciente con el medio ambiente y demás, dijo, oye, pues tengo que encontrar las suelas también reciclables, recicladas, tengo que encontrar también los forros, cordones y demás, y cómo los vendo, ¿no? Y ahí es cuando aparezco yo, ¿no? Yo claro, que yo estaba en una agencia de marketing digital en Niboria, que desde aquí les mando un beso, un saludo, un abrazo y un te quiero. Yo llevaba muchos años allí con ellos y me había especializado dentro del marketing digital, específicamente en la venta de entradas de fútbol, y teníamos clientes muy potentes, como es la Roma, como el que has comentado, y bueno, obviamente en plena pandemia, llega la pandemia, se empiezan a vender 0 entradas, como te puedes imaginar, todos los estadios cerrados y tal, ¿no? Y entonces empieza esta oportunidad, esta colaboración entre Cristina y nosotros, y bueno, pues oye, pues hagámoslo todo digital, ¿no? Viendo que pues como que empieza a ser todo un poquito complicado, que igual nos confinan, igual cierran todo, etcétera, 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 pues planteemos un 100% digital, a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, esto fue en febrero del año pasado, entonces va evolucionando la cosa, claro, vas creando la web, vas creando la marca, vas creando tal, vas creando los primeros modelos, las primeras pruebas y demás, y de repente te plantas en noviembre con un lockdown total mundial, ¿no? Y entonces ya nuestra visión es 100% digital. Obviamente, en 8 meses no habíamos vendido ni una entrada, entonces mi colaboración con Niboria termina, pero oye, súper amigos, y de verdad y entonces yo me subo 100% a este barco, ¿no? Y este es un poco el cómo se ha ido fraguando esto un poco de una manera un poco así extraña, ¿no? Y sostenible, sí, sostenible de los pies a la cabeza, de principio a fin en el proyecto, ¿no? Desde la caja, el cordón, la hebilla, la tela, la suela, que tiene un alto porcentaje de material reciclado, y hay una parte de plásticos marinos que intentamos rescatar y meter en nuestro producto. O sea, la verdad es que sí, 100% sostenible, esa es nuestra actitud, es nuestro lema, ¿no? Es lo que vendemos, actitud 100% sostenible, y porque de verdad lo queremos, porque a ver, el mundo de la moda es un poco egoísta, ¿no? Y ahora que estoy dentro lo ¿Egoísta puedo por decir. qué? Pues porque no se anda con demasiados miramientos. No se anda con demasiados miramientos en nada, ni en el consumo de agua, ni en emisiones CO2, ni en, no sé, en nada, ni en el maltrato animal. Entonces, pues bueno, pues nosotros creemos que otra moda es posible y otra moda es viable. Y creemos que se puede fabricar y producir productos con un saldo positivo para el planeta. Y es lo que de verdad queremos, y es lo que estamos demostrando, ¿no? Ahora a ver si tenemos éxito o no. Oye, al hilo de lo que estás comentando, yo creo que vuestro proyecto sería uno de los susceptibles de recibir esos fondos europeos. ¿Vosotros creéis, como emprendedores, que podríais llegar a recibir parte de esos fondos europeos para que vuestro proyecto crezca?
Fíjate que una de las unidades que tenemos es la búsqueda de subvenciones, ¿no? O sea, tenemos una persona que conoce mucho del ambiente del sector, ¿no? Y andamos buscando ayudas que financien esta clase de proyectos, ¿no? Todavía no hemos conseguido nada, pero ya os mantendré informados. Sí, cuéntanos. De momento todo es ingreso cash de gente que nos ha comprado. Ujú. ¿Qué acogida ha tenido vuestros productos? Porque a mí hay una cosa que claro, cuando yo me he estado documentando y he estado brujuleando por vuestra página, de momento solo tenéis zapatillas, anunciáis que vais a lanzar más productos, pero claro, yo cuando he visto el precio de las zapatillas digo, ostras, Pica, el precio pica. son 109 euros y claro, eso hay que... O sea, igual está feo que diga yo el precio, pero Que son prefiero caras, que son decirlo caras yo de que la pelotas, que gente, te lo digo yo. porque la gente lo va a ver cuando entre en vuestra página, en la página web de Vectus. Entonces, claro, yo vi 109 euros, digo, Dios mío, emprenden en plena pandemia y sacan un producto exclusivo, sostenible, diferente, que se vende a través de las redes, digamos, por llamarlo así, pero que me cuesta 109 euros. O sea, Sí, pero mira, yo... ¿qué me puedes contar o qué nos puedes contar para bueno, pues que esos 109 euros, ¿Cómo los cómo se justifico, no? justifican? ¿Cómo los Vamos. justifico? Fíjate que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que yo por zapatilla gano más dinero, o sea, gano menos dinero que una empresa, una gran empresa que pueda venderlas a 30 o 40 euros, ¿eh? Y ahora te cuento todo lo que hay detrás, ¿no? Es decir, nosotros producimos en España con sueldos españoles dignos, con derechos laborales y no nos hemos llevado la producción fuera. Perdona, Jorge, ¿cuántos empleados sois ahora? O Eso sea, es lo que es importante también. Vectus, o sea, vamos Sí. a ver, aquí hay dos cosas muy separadas, ¿no? ¿O Una cuánta cosa es gente, o sea, Vectus, entre empleos directos e indirectos, claro, cuánto empleo habéis generado? pues más o menos estamos hablando de 60 personas, más o menos. 60 personas, 60 pues está personas, muy ¿vale? bien. O sea, el partner mexicano, que es Deserto, ¿vale? Uh-huh. Son un puñado porque ya además ellos ya están vendiendo su tejido para coches y demás y bueno, y para otras empresas de moda y demás, que es el quien hace la piel del cactus, ¿vale? Bueno, pues son una macroempresa ahora mismo que ya te he dicho que el proceso es ese. Tienen un montón de nopales plantados en la estepa mexicana, que es un desierto y que no requiere regadío. Entonces el nopal crece, se poda, porque además es muy curioso porque o sea, es una planta que requiere del podado para seguir sobreviviendo. Es decir, porque es una planta que le salen 6 hojas y cuando le empieza a salir la séptima, la primera se le pudre y se le cae. Entonces lo que hacemos es ir rescatando estas hojas que están a punto de perecer, por así decirlo, y con estas hojas se hace lo que es el producto, ¿no? Entonces esto por un lado. Después sale mucho más barato, muchísimo más barato. No os podéis imaginar la diferencia que hay en el precio entre rescatar plásticos del mar y producir de plástico de cero, ¿no? O sea, la producción del plástico de cero, que es un proceso absolutamente eficiente ahora mismo, lo que pasa es que, claro, es que es un saldo negativísimo para el planeta, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, ir a rescatar basura, purificarla, no sé qué, no sé cuántos, limpiarla, tratarla, higienizarla y adaptarla para convertirla en una suela, por así decirlo, es muy caro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo mismo decimos con todos los forros internos y las plantillas, ¿no? Todo es material 100%, todo eso aparte es material 100% reciclada y obtener todo este material que ya está en desuso, que está en containers o lo que sea, o en la basura directamente, rescatarla, limpiarla, purificarla, no sé qué, no sé cuántos, tratarla para convertirla en un producto a utilizar por un ser humano, lo mismo, ¿no? Y bueno, es que... Y bueno, y lo de los salarios bueno, a mí me saldría muchísimo más barato fabricar en Bangladesh con niños y chicas de 10, 14, 15, 16 años con unos salarios X que trabajen 14 horas al día, 6 días por semana. Me saldría súper barato, pero yo qué sé, no está dentro de nuestra ética, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo esto me lleva a que a mí la producción de mi Bamba pues me cueste pues, el doble de lo que puede ser salir a la venta con otro tipo de zapatilla. ¿Y en cuanto a durabilidad? Entonces, O sea, la zapatilla es tiene más vida de uso que una zapatilla convencional. más vida, a ver, ¿qué es más vida?
No Más es más tiempo de vida. uso. Vale, nuestras zapatillas pasan todos los certificados que requieren de uso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pasan todos los, porque además es algo que sí que nos hemos preocupado, ¿no? Oye, pues vamos a probarlas, testarlas, no sé qué, machacarlas, tal, y pasan las pruebas de estrés que requieren todos este tipo de producto. O sea, ¿más vida? Pues no, la vida de una bamba, depende de lo que la destroces tú también, Sí. ¿no? Pero vamos, sí, es una vida normal. Como la coja un adolescente, te digo que te dura un poco, Bueno, pues 3 meses, pues 3 o 2, O ¿no? sea, Pero sí, eso da igual lo que les pongas, que vamos. sí, la machacan. Porque a mí me puede durar toda la vida, pero vamos, ya te digo yo que a un adolescente No, claro, pues es que es son eso, ¿no? destroza zapatillas, de todas, o sea, da igual. Claro, estas son unas sneakers de paseo. Si te pones a jugar al fútbol con ellas, pues las vas a machacar. Esto es como todo, ¿no? O sea, bueno, pues la durabilidad, pues lo que duran unas bambas, si las cuidas mucho y si no las cuidas, nada. Me gusta mucho toda esa sinceridad y ese entusiasmo que transmites al hablar de tu proyecto, y sobre todo porque dices, sí, efectivamente, o sea, son zapatillas que no son baratas, las cosas como son, no hay que negar la realidad, pero que efectivamente tienen algo que va más allá, que yo creo que al final estamos hablando de lo experiencial, de lo emocional y yo espero que no sea un boom, sino que sea algo que realmente se consolide como tendencia de esa preocupación por la sostenibilidad. Te quería preguntar también por el tema de si tenéis planes de internacionalización, pero es que ya habéis nacido internacionalizados, aunque la semana pasada decía Eduardo que la internacionalización a los autónomos les quedaba un pelín lejos, pero sí es cierto que vosotros nacéis internacionalizados y tenéis nada más y nada menos que un partner en México. Sí, fíjate, en nuestro partner de tejido es mexicano y nuestro partner de las suelas es italiano. O sea, entonces nosotros ya hemos vendido nuestras primeras unidades tanto a Francia como a Italia. Hemos vendido también en México. Lo que pasa es que los portes a México están un poco complicados. Y una cosa que se me olvida decir dentro de lo que es el precio de la zapatilla, de justificar el precio, no es lo mismo distribuir, porque nuestro partner de última milla también está aquí en Barcelona, perdón, no es lo mismo distribuir con coches normales que con coches eléctricos. No es para nada lo mismo. Al final todo... O sea, ¿distribuís también con coches eléctricos? Sí, siempre que es posible, nuestro partner de distribución utiliza coche eléctrico. Hombre, claro, si me tengo que mandar una zapatilla al monte no sé qué de Gijón, pues obviamente pues tendrá que ir en coche, ¿no? Pero siempre que es en gran ciudad y demás, toda la distribución es con vehículo eléctrico. Y Oye, bueno, pues... dicho esto, vuelvo a decir la internacionalización. Sí, bueno, esto es como todo. Si me llega un pedido de donde sea, yo lo gestiono, lo miro portes y lo enviamos, ¿no? De momento, el porcentaje altísimo es español y no estamos haciendo campañas en Facebook y Google y demás fuera, ¿no? De momento todo está siendo campañas nacionales. A través de redes, entiendo. Sí. Sociales. Quería preguntarte también, Jorge, porque tú tienes un apellido de alguien que todos conocemos, de alguien ilustre del mundo de la moda, que además el otro día lo escuchaba yo en el programa, dice que va a salir el ogro de lo escuchaba yo en Maestros de la Costura. Una persona que yo creo que es muy querida no solo en el mundo de la moda, sino de los que estamos fuera, somos ajenos, es una persona que es muy apreciada, que es Lorenzo. ¿Te ha ayudado el apellido Caprile a la hora de emprender o por el contrario? Y te lo dice una que también lleva un apellido lleva ilustre hija dentro de la comunicación. ¿sabes? Dentro de la comunicación. ¿Te ha ayudado? Pues sí, no, es innegable. Es decir, o sea, ha ayudado el apellido y me ha ayudado él mismo. O sea, porque además Lorenzo, que es mi primo, por cierto, ya lo podemos decir sin ningún tipo de miramiento, ¿no? En cuanto le conté el proyecto, le gustó, le entusiasmó el diseño, le ofrecí regalarle las bambas que él quisiera para lucirlas, ponérselas cuando quisiera. Ya ha publicado varias veces en redes con ellas puestas. En Maestros de la Costura va a salir la semana que viene o la otra y va a contar un par de pinceladitas de lo que somos, ¿no? Y sí, la verdad es que cuando tú haces cualquier cosa dentro del mundo de la moda y pones el apellido Caprile, hay mucha gente que amanece con el hocico y empieza a olisquear y a ver qué se puede rascar de aquí, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que también hay mucha gente que te pregunta interesada por
a ver si consiguen algo de él, ¿no? Es decir, yo qué sé, yo conseguir cosas de Lorenzo complicado, ¿no? Pero sí, lo que es el apellido ayuda y él nos ha ayudado también personalmente. O sea que desde aquí le mando un besazo con todo el cariño, porque además es un tío cojonudo, más allá del Ogro que se ve en la tele. Bueno, el Ogro lo dice él cuando se enfada, que normalmente luego yo cuando le veo digo, pero si es que en el fondo no le va ese personaje de Ogro cuando dice, me sale el Ogro, esa parte que no conocéis. Jorge, voy a hacerte una, o sea, con la siguiente pregunta, si queréis ya cogemos la espumadera e iniciamos la tertulia. Como emprendedor, ¿qué pides ahora? No sé, a las administraciones, al sector privado incluso, porque se habla también mucho del efecto tractor de las grandes empresas. ¿Qué pides en general como emprendedor? ¿Qué es lo que, si tuvieras que hacer una lista a los reyes por anticipado ahora? Pues facilidades y menos burocracia. Es lo que le pediría a todo en general, ¿no? Cuanta menos burocracia, mejor, porque todos los procesos son demasiado complicados, todos los procesos. O sea, desde montar una empresa hasta no sé qué, hasta certificarte aquí, certificarte allá, montar no sé, cualquier cosa, requiere de un tiempo y una energía para hacer trámites que es decir, ¿de verdad todo esto es necesario que tenga que perder esta mañana y la mañana de mañana y la mañana de pasado y la mañana del otro día para gestionar estas cosas? O sea, yo de verdad que lo considero, no sé, yo creo que deberíamos estar para otras cosas mucho más importantes, que yo que sé, que pensar en el producto, pensar en no sé qué, pensar en no sé cuántos, no tener que dedicarnos gente a gestionar temas burocráticos, de verdad me parece, cuando debería estar todo en 2 clics, me parece de verdad demencial. Lo que pediría es esto, más sencillez en todas estas cosas, sobre todo porque, para mí, que yo no soy especialista, ¿no? Esta es la primera vez que emprendo en mi vida y oye, aventura preciosa, proyecto guay, no sé qué, no sé cuántos. Pero de verdad, si me dices que tengo que volver a emprender todas las trabas que nos hemos encontrado en este proceso de este tipo de cosas, echa para atrás, ¿eh? Bueno, hablando de facilidades y de menos burocracia, Eduardo, y ahora voy contigo, vamos a empezar con algo que no tenía previsto, pero sí, ya que lo ha comentado Jorge. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba que iba a poner en marcha un plan para que la gente que detectase cualquier tipo de burocracia, cualquier tipo de traba, una especie de buzón de la traba. ¿Cómo valoras ese anuncio? Hablando también un poco de esas facilidades que necesitan los emprendedores. ¿Cómo valoro todas ese anuncio? Porque no sé, tampoco ha dado muchos datos. Os ha dicho que va a ser una especie de buzón, tampoco ha dado muchos datos. ¿Crees que va a servir? Las iniciativas que pone en marcha la Comunidad de Madrid a través de las ocurrencias de su presidenta, hombre, yo creo que solamente hace falta preguntarle a los madrileños, ¿no? O cómo están funcionando. Desde luego, para el tema de los autónomos, desgraciadamente, la Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades que en esta tercera ola de pandemia no ha puesto ni un solo euro encima de la mesa para socorrer a los más de 500.000 autónomos que tiene en su comunidad. En fin, las ocurrencias de la presidenta pues son... Pero en la segunda ola sí que anunció, fue de las pocas comunidades. La segunda ola ya pasó y estamos en la tercera ola en la que se están produciendo precisamente los peores datos económicos que se están padeciendo no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Lo curioso es que esta tercera ola, que es muy complicada desde el punto de vista sanitario, pero que es tremendamente enrevesada desde el punto de vista económico, es quizás a la que más atención debiéramos de ponerle. Puesto que, fijaros, todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las administraciones a lo largo de un año pueden ir al traste si no somos capaces de generar esas ayudas para este último proceso, puesto que ahora es donde tenemos un problema real de liquidez, tenemos un problema real de consumo interno, tenemos un problema real de confianza del consumidor, tenemos un problema real con nuestros trabajadores, tenemos un problema real con los costes fijos de nuestros negocios y es en estos momentos donde hay que de verdad
poner todo el énfasis para que bueno, pues todo lo que por parte de las administraciones se ha venido poniendo en forma de cientos de miles de euros como una inversión de país, se puede ir al traste precisamente por no acabar esta, bueno, pues esta tercera ola, que más bien es la cuarta, pero la tercera ola considerada, si no somos capaces de activar mecanismos de rescate, auténticamente de rescate, para el colectivo que peor lo está pasando. Hoy hay un dato estremecedor desde el punto de vista del paro. Evidentemente ya hemos pasado de los 4 millones de parados en nuestro país, 900.000 están trabajadores en expedientes de regulación de empleo temporal, pero lo curioso es que tenemos 5.000 autónomos más que el mes pasado. Y la realidad es muy tozuda. Y la realidad es tozuda desde el punto de vista de que, sin embargo, tenemos bueno, pues prácticamente 2.000 autónomos menos del sector de la hostelería, que es uno de los grandes damnificados de esta situación que se está viviendo. Pero ¿y no crees que ese incremento del número de autónomos, Eduardo, tiene que ver con el efecto refugio del sector? No tiene que ver. No, o sea, yo creo que el incremento del número de autónomos tiene que ver más con el aprovechamiento de grandes empresas que están utilizando pues una figura que es la del falso autónomo para poder abaratar los costes de producción de sus empresas, puesto que además se están produciendo o se han producido aumento en sectores como el de la construcción, como el del transporte, como otros sectores que son más propiamente dados a focalizar el trabajo por cuenta ajena en vez del trabajo por cuenta propia, y sin embargo hemos hecho un análisis de comparación muy apresurado, bueno, pues de apenas una hora, pero que nos hemos parado a hacer el análisis para saber dónde se estaban perdiendo trabajadores por cuenta ajena. Oh cielos, Dios mío, qué curioso que se pierden trabajadores por cuenta ajena en sectores que están empezando a tener una importancia capital en trabajadores por cuenta propia. Es decir, está habiendo un traslado, un trasvase de trabajo por cuenta ajena a trabajo por cuenta propia. Y esto es una realidad que es incontestable. Y por lo tanto, lo que estamos es ante una situación de ruptura del mercado de trabajo tradicional y el aprovechamiento de los que se dicen ser grandes empresarios, grandes españoles que tienen por encima de todo pues una visión de país. Lo que están haciendo es abaratar costes a base de recortar derechos de trabajadores por cuenta ajena, convirtiendo muchos de ellos en trabajadores por cuenta propia. Mal aprovechamiento, no el aprovechamiento, Eduardo, mal aprovechamiento. Yo le pondría ya el adjetivo. Eso es aprovechamiento puro y duro. Es decir, cuando alguien se aprovecha de una circunstancia a postas para tener unos rendimientos económicos mayores, es un aprovechamiento del sistema. ¿Es legal esto que está No, absolutamente legal. Lo que pedimos precisamente es que la administración, en este caso, Seguridad Social, que tiene los datos perfectamente contrastados, tenga un perfecto encuadre, es decir, la maquinaria de la inspección con el Ministerio de Trabajo tiene que funcionar a la voz de ya. O sea, no podemos permanecer impasibles ante una situación de desmembramiento del mercado de trabajo tradicional. No podemos. Este país no puede permitirse ese lujo. Entiendo que esto si no se lo habéis trasladado ya, porque los datos han salido esta mañana, pero sí que imagino que entiendo que el Ministerio de Trabajo, tanto Trabajo como Seguridad Social, que yo creo que aquí deberían ir de la mano, tendrá una reunión con vosotros o hablará con vosotros, porque si efectivamente esto se está produciendo y como has apuntado, esto es ilegal, esto tendrá que tratarse y el gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto. Y ya, independientemente de esto, ya te enlazo porque
eso sería una reunión futura, pero también quiero que me cuentes la reunión de la semana pasada si ya habemos acuerdo por la cotización de ingresos reales. Ya te duplico la pregunta. A ver, habemos acuerdo con los que ya teníamos o que ya estábamos de acuerdo, es decir, tanto comisiones como UGT han mostrado una postura muy proactiva desde el punto de vista de cambiar el sistema de cotización actual por un sistema de cotización por ingresos reales. También UATAE, que sabéis que es la organización adscrita a comisiones obreras, y nosotros hemos manifestado en la reunión del otro día que se acorten los plazos, porque realmente creemos que la transformación del sistema va a ser una transformación del trabajo autónomo y va a conllevar una transformación de la necesaria equilibrio de las cuentas de seguridad social, y la patronal bueno, pues se ha mostrado más reticente a la hora de poner en marcha este sistema en el año 2022. Es decir, lo que quieren es posponer la puesta en marcha de este sistema porque entienden que no está suficientemente maduro. Bueno, nada más lejos de la realidad. Mirad, este sistema está lo suficientemente madurado, si bien es cierto que el Ministerio tiene que cerrar esos 13 tramos distintos que ha dicho que va a establecer para la cotización en bases mínimas de cada uno de los autónomos. Yo insisto en decir que este es un tema capital y que no se puede hacer demagogia del cambio en profundidad del sistema de cotización de los autónomos. Un sistema que os explico en un minuto cómo funciona. Recordemos cómo funciona y cómo va a funcionar una vez que se ponga en marcha. Aquellos autónomos, personas que estén con ingresos de rentas de trabajo por debajo del SMI tendrán 2 tramos de cotización diferenciados, que serán, uno, el primero de ellos, que es el más bajo, para aquellos autónomos que están por debajo del 50% del SMI, su base de cotización mínima será asimilada al 50% de la base de cotización que hoy tienen los autónomos. Y el otro es aquellos autónomos que están entre el 50% del SMI, recordemos 6.000 euros, hasta los 12.900, que para ellos su base de cotización quedaría más o menos en el 60% de la base de cotización actual. En términos económicos fundamentales, los primeros, que son los más, digamos, débiles desde el punto de vista económico, tendrían que hacer frente a una cotización de en torno a los 90 y 120 euros. Y para los segundos, que son los del 50% del SMI hasta el SMI, estarían en una base de cotización de en torno a los 150, 170 euros. Asumible, en todo caso, para que hacer una invitación a la economía real a miles de personas que ahora mismo están en la economía sumergida obligatoria. Por otro lado, a partir del SMI tendríamos tramos diferenciados prácticamente de 5.000 en 5.000 euros para aquellos autónomos que superen sus ingresos por rentas de trabajo, el SMI, y no superen los 25.000 euros de renta de trabajo anual. Y se iría increciendo en tramos de 5.000 en 5.000, haciendo una, vamos a decirlo, una tarificación de bases mínimas con un porcentaje de subida del 25% por cada uno de los tramos que estarían por encima de los ingresos de 25.000 euros anuales, lo cual nos llevaría a devolver la justicia. Edu, esto seguro que con una imagen se explica súper fácil y súper rápido. Seguro que es. Lo que sí es cierto es que el sistema es un sistema muy sencillo que además permite que a final de año, a final del año fiscal, se regularicen. Es decir, no hay que ser Nostradamus, no tenemos que hacer un ejercicio de invención, no tenemos que hacer nada raro. Simplemente una vez que tenemos el impuesto, los rendimientos de trabajo para declarar en el IRPF, ajustamos por encima o por debajo. Si nos hemos pasado de tramo, nos devolverá la seguridad social, y si nos hemos quedado por debajo, tendremos que hacer el ajuste a la seguridad social de la cotización. Un sistema perfectamente
instrumentado, que es el mismo que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Recordemos que es exactamente el mismo que tiene un trabajador por cuenta ajena y que por lo tanto es asumible perfectamente para la mayoría de los autónomos de nuestro país. Y dos datos. El primero de ellos es que para 1.300.000 autónomos y autónomas españoles bajará la base de cotización y para 1.000.000 más o menos 400.000 se mantendrá y tan solo subirá la base de cotización aproximadamente a unos 650.000 trabajadores autónomos que están con los rendimientos por encima de 25.000 euros. Por lo tanto, este es un sistema que va a recaudar más a la seguridad social, pero que además se va a hacer un reparto más equitativo del esfuerzo contributivo de cada uno de los autónomos de nuestro país. Y con ello eliminaríamos la maldita tarifa plana, que es una auténtica trampa en la que a través de un trampa-antojo se le condiciona a las personas a poder iniciar una actividad emprendedora cuando sabemos que al final el 80% de las actividades emprendedoras no llegan a cumplir los 2 primeros años de vida. Mueren antes. Luego, si a mí, quieres, si me permitís un segundito, porque se me están ocurriendo aquí, yo como buen autónomo, he escuchado a Jorge, te doy los más ánimos y toda la fuerza y toda la energía que tengas. Pero yo quiero aprovechar también a Eduardo y comentar todo ese tipo de cosas en la figura del autónomo, y es hablar de la competencia desleal de la administración. Si me permites, Bea, me gustaría también entrar ahí un poco en materia, ¿no? Sí, lo que ocurre, Miguel Ángel, que es que creo que Eduardo tiene que marcharse en una reunión como en 5 o 10 minutillos, ¿no? No sé cuánto tiempo tienes para... O bien que comente Miguel Ángel, o bien... No os preocupar, a ver, no os preocupar. Tengo una Esto es lo que tienen las cosas del directo y de los días como hoy. Tengo una videoconferencia con el Ministerio en un cuarto de hora, o sea que... Vale, pues nos queda un cuarto de hora, así tenemos que Miguel 20 Ángel, minutos, entonces tenemos 20 minutos. Te cedo la palabra. Yo es un poco de las cosas que como autónomo y todo ese tipo de situaciones que se están dando, y es cierto que en las empresas a veces se tenías que contratar a alguien, solo te queda la figura del autónomo, que muchas veces yo creo que te obligan a ser autónomo, pero también te dejan libertad para captar clientes. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que muchos no es una vocación, como dijiste la semana pasada, y una actitud de emprender y una actitud de trabajar por cuenta propia, sino que se ve obligado ahí, con lo cual al final se queda con un único cliente, siendo la figura de falso autónomo, cuando el que te contrata tus servicios no te impide que tú estés trabajando para otras empresas, ¿no? Pero yo sí me quiero hacer un poquitín, a ver tú cómo lo ves y cómo lo vives y si os quedan cosas, porque yo, por ejemplo, en mi actividad como consultor de comercio exterior, sí me veo privado de un tipo de actividades que es la gran competencia desleal que la administración nos hace. Por ejemplo, hace unos pocos días, ya que se está hablando de la Comunidad de Madrid firma un convenio para la formación de especialistas en comercio exterior y les da una burrada de dinero. La Comunidad de Madrid se lo da a la Cámara de Comercio de Madrid en un programa que ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Primero, tenemos unos consultores externos de comercio exterior que lo estamos pasando mal, no, fatal, porque se han caído misiones comerciales, se han caído participaciones en feria, se han caído planes estratégicos, con lo cual es un sector que está muy tocado, porque lógicamente el cliente no sabe por dónde tirar, tiene a gente en ERTE como para pagar un consultor externo, ¿no? Y la Comunidad de Madrid lo que hace es que dota dinero a la Cámara de Comercio de Madrid para que ellos lo hagan, haciendo de competencia desleal primero en dos sentidos. Uno, que no permite que las empresas acudan a consultores profesionales de comercio exterior. Dos, que las personas que tienen sus máster y sus estudios en comercio exterior y que ya existe grado de comercio exterior, por lo tanto ya es titulación universitaria, tampoco puedan acceder al mercado laboral, con lo cual lo que te hacen es que ellos se lo comen y se lo guisan. Eso es una parte de competencia desleal. Si hablamos a nivel de formación, puedes hablar con cualquier persona que tiene su escuela de negocios o que tiene su pequeña escuela de mentoring, de coaching, de lo que tú quieras, y de repente la administración da dinero a otra parte de la administración para que desarrolle todo este tipo de cosas. Y nosotros con nuestros impuestos estamos pagando el mantenimiento de esa estructura, de esa infraestructura, y a nosotros realmente se nos machaca. Estoy hablando de la Escuela de Organización Industrial, que no me queda ningún tipo de problema como la Escuela de Organización Industrial dependiente de un ministerio haga competencia con universidades, con escuelas de negocio, con profesionales, que me parece una
tomadura de pelo increíble, ¿no? Y eso la gran mayoría de todos estos que sufrimos esta gran competencia desleal somos autónomos. ¿De qué manera podemos nosotros luchar y hacer todo ese tipo de cosas? Y no te hablo de ICES, del Instituto Español de Comercio Exterior, que como tengas un cliente y digas que habla en nombre de ese cliente, te niega la información sistemáticamente, porque es así, como yo les digo. Pero vamos a ver, ¿usted se imagina el Ministerio de Hacienda diciendo que no da información al asesor fiscal porque él no es el sujeto pasivo? ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, si el objetivo de Hacienda es recaudar, se nutrirá de todas las maneras seguidas y por haber. Te lo hago gratis, vente aquí, pero también tengo mis colaboradores, que es el asesor fiscal, que también la seguridad social, que es el asesor laboral, de tal manera que eso genera empleo. Pero ¿por qué hay actividades en las que la administración no deja que nadie entra? Y esto no es un tema político, porque lo hacen todos. Aquí solo ha gobernado PP y PSOE y hacen siempre lo mismo. Esto es del Estado y aquí no entra nada, y además doy dinero y financio actividades, instituciones públicas para que hagan competencia a la iniciativa privada y machaque al autónomo y rompa lógicamente también labores de emprendimiento. Ya me dio esa agua, Eduardo. Bebe agua, Miguel Ángel, bebe agua. Te doy toda la razón. Vamos a ver, yo sigo sin entender por qué capitaliza gran parte de los recursos económicos puestos al servicio de empresas y autónomos, pues un ente que evidentemente no representa a nadie. Y esto lo digo desde el absoluto conocimiento que las cámaras de comercio, desde que han dejado de ser obligatorio la cotización a la Cámara de Comercio, única y exclusivamente representan a las grandes empresas que por una obligación de pago del canon cameral siguen y continúan estando dentro de su foco, vamos a decirlo, su espectro de trabajo. Vamos a ver, aquí lo fácil y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Creemos recursos para internacionalizar en empresas, pequeñas empresas, pymes y autónomos, pero creemos recursos a través de dotar de esos recursos a esos profesionales que presuntamente son los especialistas y que están absolutamente organizados por los epígrafes correspondientes, profesionales contrastados con su formación acreditativa para que puedan asesorar en comercio exterior, que es precisamente el trabajo que vienen desarrollando. Lo pongo mucho más fácil, mucho más comprensible. ¿Por qué no se crea una ayuda a las empresas y a los autónomos para que contraten libremente a aquellos profesionales que se dedican al asesoramiento en mercado exterior? Eso sería el sistema precisamente para incentivar no solamente a la internacionalización de las empresas y de los autónomos, sino para darle una ayuda en forma de trabajo a los profesionales que se dedican a ello, es decir, a los que estáis trabajando en los mercados internacionales desde hace mucho tiempo. El que una entidad, y puede ser la nuestra, no voy a decir que no, una entidad pueda llevarse los recursos de forma conjunta para que esa entidad contrate presuntamente a profesionales con alta experiencia en mercado exterior, cuando menos permitirme que me resulte dudoso. Es decir, cuando sepamos quiénes son y quiénes están detrás de ese asesoramiento que se realiza a través de ese programa, cuál es el grado de profesionalidad, el grado que tienen de formación y, lo que es más importante, la experiencia en mercado exterior, podríamos hablar de una ayuda que está siendo bien dirigida. Lo fundamental es que asesoren profesionales del gremio en el que se está pretendiendo incentivar precisamente algo tan fundamental como es la internacionalización. Y claro, yo sinceramente ya estoy cansado de que sean los mismos quienes gestionen fundamentalmente los recursos, ojo, no solo de las administraciones autonómicas,
sino los recursos prácticamente ilimitados de la administración estatal, en este caso del Ministerio de Comercio e Industria, que por arte de Birla y Berloque decide que sean las cámaras de comercio quienes gestionen la mayor parte de los proyectos de comercio y de digitalización para los autónomos y las empresas. Yo ahí pregunto, porque esto no se iba a solucionar con los procedimientos con la concurrencia competitiva a los procedimientos, porque eso lo llevamos escuchando desde hace años. Hay que ir a concurrencia competitiva, hay que ir a concurrencia competitiva, y yo ya no hablo de este gobierno, sino también hablo del anterior. Al final, la concurrencia competitiva es otra de los términos que va a quedar para los anales de la historia del marketing político. La concurrencia competitiva está muy bien, y decir algo sobre la concurrencia competitiva es realmente, bueno, pues digamos que ecuánime sobre lo que se pretende hacer. Pero la concurrencia competitiva significa presentarse a un concurso en igualdad de condiciones que las grandes consultoras de este país. ¿Cuál es el problema que tienen los autónomos que se dedican, por ejemplo, a la internacionalización? Pues que tienen que demostrar solvencia económica y solvencia técnica para, a la hora de ir a un concurso en concurrencia competitiva, alcanzar la puntuación mínima para poder llegar a concurrir. Sí, pero eso se habló en su momento, que yo no sé porque me perdí ya un poco en este tema, pero sí que se habló en su momento de que en esos procedimientos hubiese paquetes que fuesen específicamente dirigidos a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas. Y ahí me gustaría también conocer la opinión de Jorge como emprendedor que ha nacido internacionalizado. O sea, ya independientemente de lo que estamos hablando, conocer también la opinión de Jorge como emprendedor, que además incluso antes hablaba también de limitaciones y de facilidades. Permíteme simplemente... Sí, habla tú primero y luego un detalle que es muy importante. Evidentemente, todos los concursos deben de guardar una relación específica sobre, bueno, por lo menos eso dice la Unión Europea. Otra cosa es que en nuestro país no se cumple, ¿vale? La Unión Europea sí dice que tiene que quedar un porcentaje de todos los concursos para pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia. Un porcentaje. Eso es lo que tienen que guardar de correlación. Pero miren ustedes, ¿por qué vamos a tener que tener un porcentaje? Lo que tenemos es que incentivar las agrupaciones de interés económico para que a través... Esto es un mecanismo además muy antiguo. Fundamentalmente las agrupaciones de interés económico se pusieron en marcha precisamente cuando se tenían que poner varias empresas en funcionamiento para poder hacer exportaciones. Esto es muy antiguo. Sin embargo, en el ordenamiento, vamos a decir, jurídico-económico de nuestro país, las agrupaciones de interés económico no son elementos precisamente que puedan ponerse encima de la mesa para que den solución a los problemas que tiene Miguel con sus compañeros del sector, que pudiendo hacer una agrupación de interés económico, juntar la experiencia, la capacitación técnica, la capacidad económica y todos los requisitos de la concurrencia competitiva, en nuestro país, desgraciadamente, como esto aún no es un elemento que se promocione desde la administración, pues no está sucediendo. Por eso, los concursos fundamentalmente quedan siempre en manos de grandes consultoras que obviamente son los que quedan con el contrato. Ojo, pero que luego lo dividen y lo subcontratan a profesionales como Miguel Ángel con una tasa de recuperación económica sobre el total montante del contrato, que es a todas luces una auténtica tomadura de pelo. Hacen una contratación, pongamos, por 1 millón de euros y destinan al trabajo final menos del 20% del dinero que se debe de poner para poder hacer un trabajo realmente en condiciones de normalidad.
Así es, lo has clavado, Eduardo, es así la realidad. Luego, al final, si ves los precios ahora que te ofrecen, que son vergonzosos, cuando dices, pero ¿cuánto estás cobrando tú si te has llevado? Claro. Si voy a ver la licitación, que al final es pública, es vergonzoso luego lo que te están ofreciendo. Al final muchos no entras y el objetivo, que es conseguir una formación y un asesoramiento muy profesional, queda por el estudiante, por el que acaba de terminar y que lógicamente solo transmite teoría, pero no vida, no experiencia empresarial. Jorge, en vuestro caso, cuando disteis el paso, tuvisteis que buscar un socio en México, ¿tuvisteis ayuda de entidades como las cámaras de comercio por parte de la administración o tuvisteis que recurrir a un asesor como un consultor como puede ser Miguel Ángel? Fíjate que bueno, que al final nuestro socio no es un socio, es un partner, es un proveedor en realidad, y no tuvimos que recurrir a nada, o sea, tú te lo guisas, tú te lo comes. Fíjate que mira, a mí me hubiese encantado conocer la figura de Miguel Ángel y seguramente pues habríamos contado con él para ayudar para muchas cosas del proceso y del proyecto, que seguramente lo habríamos hecho más fácil, más rápido y más dinámico y más tal, ¿no? Pero es que no se conoce la existencia de todas estas herramientas de ayuda. No. Yo las desconocía. O sea, entonces, pues te encuentras... Pues esa realidad es también muy dura. O sea, que no se conozcan todas estas herramientas, independientemente de lo que hemos hablado, de los matices políticos o de los intereses que pueda haber ahí en esas concesiones de contratos. O sea, a mí me preocupa que estas herramientas no se conozcan, me preocupa enormemente. Quería, porque nos quedan ya 5 minutitos de programa, y no quería, voy a cambiar radicalmente de tema porque no quería que se me pasase hablar de algo que la semana pasada apuntó Eduardo y que también me parece un tema bastante preocupante, y es ese, entre comillas, fraude que se está cometiendo con el tema del cese de actividad, que dijiste que hablábamos de que algunos iban a tener que devolver las ayudas por el cese de actividad, y dijiste es que se están utilizando mal, que hay gente, que eso a mí me da lugar a pensar que hay gente que las emplea de forma fraudulenta. Bueno, el cese de actividad, como dije la semana pasada, está diseñado para que las personas que necesitan una ayuda económica, en este caso os doy también un dato que ha salido hoy, 550.000 autónomos están en una situación de cese de actividad compatible prácticamente casi todos con el tener el negocio abierto. Es decir, 550.000 autónomos están en estos momentos, a día de hoy, percibiendo el cese de actividad por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Evidentemente, necesitamos tener un control sobre aquellos que están percibiendo el cese de actividad y que vaya dirigido el cese de actividad y que sean beneficiarios aquellos que de verdad lo merecen. Pero que este tendrá que ser un asunto que seguramente tendrán que resolver las mutuas de accidentes de trabajo, que como sabéis son las encargadas de gestionar el cese de actividad, una vez que soliciten toda la documentación de fiscal contable para demostrar las pérdidas o para demostrar también que hay una prohibición de la actividad en un determinado territorio. Es decir, el que no cumpla con los cánones específicamente impuestos para demostrar la bajada de facturación y, por lo tanto, poder acceder al cese de actividad, que caiga todo el peso de, bueno, pues en este caso, de la administración para que devuelvan hasta el último céntimo. Y, por contra, todos aquellos autónomos que están haciendo las cosas bien, que están en una situación desesperada, es que hoy mismo, hoy fijaros, y permitirme que no es un chascarrillo, es más bien una situación en la que, o por la que están atravesando miles de autónomos, ¿no? Hoy me contaban el caso, un compañero de Granada me comentaba el caso, a ver si podíamos hacer algo nosotros, y me llaman a mí, para ver si podíamos hacer algo con Asepello, una mutua de accidentes de trabajo, que han dado de alta, bueno, pues a un autónomo que está en una situación no solamente desde el punto de vista económico absolutamente destrozado, sino que psicológicamente
está en una situación muy delicada, puesto que ha tenido que cerrar su negocio de hostelería, ha tenido que despedir a sus 3 trabajadores, ha tenido que, entre otros, prescindir de los servicios de su autónoma colaboradora, su mujer. Tiene contraídas deudas con Seguridad Social por incumplimientos precisamente del pago de las cuotas a la Seguridad Social por la empicada y bajada de ingresos. Es decir, una situación dramática, que esta es la situación que se ve en las calles, ¿no? Y por lo tanto, de verdad que a mí lo que me preocupa es solucionar los problemas de muchos de ellos que como, no digo el nombre, como este compañero de Granada, están pasando por una situación realmente espantosa, esperpéntica. Y aun por encima me tengo que desayunar de vez en cuando algún periódico diciendo que la Comunidad de Andalucía es la que mayor esfuerzo está haciendo para las ayudas de los trabajadores autónomos. En esta tercera oleada, ni un solo céntimo de euro. O sea, de verdad que me parece muy bien que los políticos tengan que vender sus pequeños logros o sus, tengan que alegrar los oídos de sus votantes. Pero ya está bien, que es que la gente realmente lo está pasando muy mal y tenemos que volcar todos los esfuerzos para solucionar estos problemas. Es que vamos a crear un problema social de unas dimensiones tremendas que no vamos a ser capaces de reparar en muchos años. No hay más que salir a la calle y ver la cantidad de cierres que están echados. Pero bueno, afortunadamente, y aunque se nos han quedado un montón de temas en el tintero que hablaremos la semana que viene y en los próximos programas, porque yo quería haber hablado de lo del tema del ICO, de ese mini rescate de los 11.000 millones y de si sí, si no, si las prórrogas y demás. Quería haber hablado también de qué es lo que va a pasar en la declaración de la renta cuando los autónomos se encuentren también con 2 pagadores. Claro. Pero como ya nos hemos comido el tiempo, como siempre, y eso significa que estamos a gusto, lo dejamos para la semana que viene y así siempre tenemos algo pendiente. Esto es como cuando dicen, no, tira la moneda y si cae dentro, cuando vas a Italia, tiras la moneda, si cae dentro, tienes pendiente de volver. Bueno, pues aquí siempre vamos a tirar la moneda para que haya cosas pendientes y volvamos y repitamos hablando de temas tan interesantes como estos y otros que ya he comentado yo también con Jorge. En petit comité. ¿Verdad? Que tenemos que meternos con Hacienda, con los youtubers, con la fiscalidad, etcétera. Así que eso, pero ya os digo, lo vamos dejando para los próximos programas. Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que haya que la semana que viene tripitas, en este caso lo de tripitir me encanta. Cuando íbamos al cole no, pero ahora lo de tripitir suena muy bonito. Por supuesto. Jorge, te digo lo mismo que le dije a Eduardo la semana pasada, yo te lanzo el guante para que cuando quieras pues nos acompañes en esta tertulia, que ha sido todo un placer, que nos sigas contando pues cómo va evolucionando tu empresa, tu negocio, esas zapatillas que tengo ganas ya de vérselas puestas a Lorenzo en el programa. A mí. A ti también. Mira, hombre, os las puedo, aquí las tengo, ¿eh? Sí, las tienes ahí, pero es que se ve tan en chiquitito porque... Pues las acerco. Ahí, muy bien. Preciosas. Son una preciosidad. Las ves en la página web y esto, o sea, yo ya dices, es que me he enamorado, o sea, son las de, pues eso, para llevártelas con tus vaqueros, a dar un paseíto vamos, a mí me han encantado. Además, todo lo que, yo que soy muy de blanco en los zapatos, en las zapatillas, me han encantado. Y bueno, pues dicho esto, insisto, muchísimas gracias a los dos. La semana que viene seguimos abriendo melones, seguimos hablando de autónomos, de internacionalización, de emprendimiento y eso sí, vamos a cerrar con nuestro ecodiccionario, que la semana pasada nos lo dejamos ahí. Y hoy vamos a empezar, vamos a hablar de un término que también se está escuchando mucho y se está leyendo mucho en los medios, que es apalancamiento. Bien, según la RAE, ¿qué es lo que es el apalancamiento? Bueno, pues levantar o mover algo con la ayuda de una palanca, es decir, tú pones una piedra, tienes una palanca y lo levantas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nos lo llevamos a la economía? Bueno, pues es una estrategia que se utiliza para incrementar las ganancias o pérdidas de una inversión.
¿En qué consiste? Bueno, pues en utilizar créditos, costes fijos o cualquier otra herramienta a la hora de invertir que permita multiplicar esa rentabilidad, la rentabilidad final de la inversión, de forma positiva o negativa. Y hay dos tipos de apalancamiento. El financiero, que es en el que se utiliza la deuda, y el operativo, en el que se utilizan los costes fijos. Si queréis, y se me ocurre, podemos hacer en la página web de Activa Radio, podemos, Miguel Ángel, esto te lo dejo a ti, este guante te lo lanzo a ti. Ya imagino. Podemos Yo te ha caído un crear marrón, una Miguel Ángel. ventanita. Podemos crear una ventanita donde incorporemos todos estos términos que muchas veces la gente los lee, los escucha, pero realmente están un poco perdidos. Incluso los que estamos en economía a veces también tenemos que recurrir a estos diccionarios. Entonces yo creo que, si te parece, abrimos Claro una que sí. ventanita para que allí pues, puedan investigar más sobre estos conceptos de apalancamiento financiero, apalancamiento operativo y muchos otros que iremos incorporando cada semana. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Pues dicho esto, muchísimas gracias y, como les digo siempre, sean felices y no dejen de sonreír, lo que pase. Gracias a Bien, todos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias.